Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 7 de octubre. A ver, mis niños, vamos a empezar el tema del día de hoy sobre nueva información con respecto a lo que hemos estado viendo. Novedades, por supuesto, mis niños. ¿Qué sucede? Que no cuento con su asistencia dentro de este espacio. Los invito, les extiendo la invitación para que se conecten a las clases en vivo y podamos, pues, saber cuál es su nivel de conocimiento y igualarlo. Ok, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. Denme un momentito. Ok, déjenme ver un ratito. Ya está cargando. Entonces nos ubicamos en lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden lo siguiente, por protocolo les voy a explicar lo que encontramos en la plataforma educativa. El medio oficial para impartir la información, el conocimiento en nuestro caso, es la licencia de la plataforma educativa en donde ustedes tienen acceso. Siempre se les va a subir lo que es el link dentro de este espacio. Como pueden visualizar, el link estuvo programado para el día de hoy, 7 de octubre, a las 10:45, son 10:42 y no contamos con audiencia para esta reunión. El link siempre, les reitero, se sube con anticipación para que ustedes puedan ingresar. También encontramos lo que es el recurso del libro para que ustedes puedan visualizar. Cabe recalcar que la clase en vivo y lo que es la tarea en clase y la tarea en casa siempre se va a basar en este contenido. Si por algún motivo no pudieron ver lo que es la clase grabada, que es esta que estamos dando en este momento, pueden revisar el texto, que el texto también está esa información. Las actividades que son la tarea en clase y la tarea en casa, reitero, deben de tener la fecha en la parte superior, el encabezado. Debe de tener, por ejemplo, el lunes o martes, en este caso martes 7 de octubre del 2025, sus dos nombres, sus dos apellidos, tarea en clase o tarea en casa, y correspondiente al titular de la materia que es educación para la ciudadanía. Recuerden que deben de realizar las actividades de ustedes mismos, actividades con inteligencia artificial, obtendrán la nota mínima y tendrán que se les da la oportunidad para que puedan mejorar esa nota. En este caso vamos a ver lo que es el tema del día de hoy. Abrimos el apartado del libro. Ok, hoy vamos a hablar sobre lo que son las responsabilidades y obligaciones. En sí es necesario que podamos delimitar, o sea, qué son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones al respecto. Fue necesario que los derechos humanos fueran reconocidos en el marco jurídico de los países para que existiera una obligación como tal, una obligación jurídica del cumplimiento y no se quede como una mera idea pues, de lo que debería de ser. Esta declaración ha sido la base de múltiples documentos internacionales y nacionales que han reconocido los derechos humanos del grupo como necesidades de atención prioritaria, como lo que son los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad, adultos mayores, migrantes, grupos GLBTI, los pueblos tribales del mundo, entre otros sectores específicos. A pesar de que existe un marco jurídico que garantiza el ejercicio de los derechos humanos, estos sigue, eh, siguen siendo afectados, pues lo cual que promueve el sufrimiento y la destrucción de las sociedades enteras. Porque sí existen lo que son, pues, los derechos, deberes y obligaciones, pero hay ocasiones en que la población, pues, no cumple como tal esto y tampoco el Estado lo hace cumplir o cumple con la población. No hay un trabajo de ambas partes. Pero la realización plena de los derechos humanos depende también de la adaptación de la responsabilidad y de los deberes políticos, sociales, morales
éticos implícitos que deben ser cumplidos por todos los individuos, la sociedad civil, el Estado y la comunidad global en general. Esto lo estableció la ONU en 1998. Así, por ejemplo, si una persona se acoge a lo que es el derecho a la vida, está obligada a ser respetuosa con los derechos a la vida de los demás. Si una persona exige igualdad, debe evitar cualquier trato excluyente hacia otro ser humano. Esto procura lo que es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Ha sido necesario que la humanidad genere nuevos documentos internacionales como la Declaración Universal de las Responsabilidades y los Deberes Humanos, que a decir de Norberto Bobbio, que es de Italia de 1909 y 2004, no debe estar dirigida solo a los gobiernos, sino también a la sociedad e individuos que tienen la obligación de hacerla efectiva. Los deberes de las comunidades, de la comunidad global, vendría a ser promover la equidad, eh, un orden equitativo global basado en lo que es la cooperación, participación, reparto equitativo de los recursos y beneficios del mundo científico y tecnológico. Cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares, destrucción ambiental, pobreza o graves violaciones a sus derechos. Promover lo que es la paz y el desarme, es decir, sin armas. Coordinar lo que es el impacto de la tecnología y el avance científico. Cooperar para prevenir, castigar y erradicar lo que es el crimen internacional o la corrupción. Promover gobiernos participativos, la diversidad cultural, respeto de los derechos de las minorías, proteger los derechos de los pueblos indígenas, erradicar de todas formas la discriminación que pueda existir dentro de una nación. Eso tendría a ser el tema, pues dándoles una introducción al respecto de las responsabilidades y obligaciones. Un ratito, ok. Deme un momento. Ok, entonces ya tenemos lo que es una introducción general, lo que es responsabilidades y obligaciones. Ahora vamos a profundizar en si las obligaciones, que son las normas, deberes o compromisos que toda persona debe de cumplir, ya sea porque está establecido en la Constitución, en las leyes o en la convivencia social. Por ejemplo, en caso de lo que son obligaciones ciudadanas, respetar las leyes y las autoridades legítimas constitucionales, por ejemplo, respetar al presidente, independientemente pues de la idea política que uno tenga, siempre pues con el respeto. Yo tengo una idea distinta, pero sin pasar el respeto de la entidad como presidente, o como vicepresidenta, o como primera dama, o pagar los impuestos que permiten financiar los servicios públicos, cuidar el medio ambiente y los bienes públicos. Por ejemplo, cuando nos referimos a cuidar el medio ambiente, si ustedes salen a la calle, salen, están paseando y se comen un helado y cae la basura. ¿Dónde cae? Por cualquier lado. Eso no es cuidar el medio ambiente, una. Y tampoco es cuidar el bien público, porque si estamos hablando de que un bien público puede ser eh, la vereda. Al dejar una basura allí, fuera de un horario establecido y no sea un contenedor de desperdicios, entonces se está dañando el bien público. Por eso es importante que ustedes puedan delimitar esto. La participación en el proceso electoral, en el caso del Ecuador, el voto es obligatorio, pues sí, es obligatorio, porque tenemos
así como las obligaciones, pues las responsabilidades. En cambio, el concepto de lo que es responsabilidades es el compromiso consciente y voluntario de cumplir con nuestras obligaciones y asumir las consecuencias de nuestros actos. Un ejemplo de responsabilidad ciudadana podría ser puntual en el trabajo o en la escuela. Por ejemplo, si hoy, el día de hoy tuvimos clases, y realizaron sus actividades, pero por algún motivo tuvo algo más interesante por allí y no presentaron sus tareas. Eso equivale a que no fueron puntuales y no fue por una razón justificativa válida. Entonces, eso no es responsabilidad. Recuerden, ser puntual en el trabajo o en la escuela es también parte de la responsabilidad. Participar activamente en la comunidad, por ejemplo, los voluntariados, las mingas, los proyectos que hace la comunidad para mejorar el medio ambiente del barrio, también es una responsabilidad. Conducir con prudencia para cuidar la vida propia y la vida de los demás. Cuando me refiero a este ejemplo es que si ustedes van, cuando ya llegue el momento en que puedan tener su licencia, de conducción, si van en una carretera y el límite son 60 kilómetros por hora y ustedes van a 100 kilómetros por hora, es muy probable que suceda un accidente. Eso no es una responsabilidad porque estás limitando, excediendo el límite de velocidad indicado, no cuidando la vida propia y tampoco cuidando la vida de los demás, porque se sabe que hay, por ejemplo, una etiqueta que diga no más de 60 kilómetros por hora y superas ese valor, entonces sabes que te expones a uno mismo y también expones a los demás. Por eso es también una responsabilidad o también la responsabilidad del peatón. Si ustedes ven que está el semáforo en rojo, no hay por qué cruzar, porque al cruzar el semáforo en rojo nos indica que hay una probabilidad de que pueda suceder un accidente y así como el mismo conductor puede correr peligro, el mismo peatón también puede causar ese peligro. Por eso existen pues los semáforos. Informarse y opinar de manera crítica sobre los asuntos políticos y sociales. Pues sí, antes de poder tener una opinión. Buen día, Cristian. Buenos días, dicen. Buen día. Estábamos hablando el día de hoy extendiendo lo que es el tema de responsabilidades y obligaciones. Yo les comentaba pues lo que es el concepto de responsabilidad. En un ejemplo podría ser informarse y opinar de manera crítica sobre un asunto político o social. Pero es una opinión con razón. Por ejemplo, van a haber unas votaciones por algún asunto político. Antes de uno ir a sufragar, tiene que investigar cuáles son los beneficios de que si vota sí o si vota no o si vota nulo. Tiene que hacer un voto con sabiduría y esa sabiduría viene a través de la investigación. Así sea por un voto, o si sea un voto político o así sea una situación social. Siempre debemos de informarnos antes de tener una opinión propia. Por ejemplo, si ustedes tienen una opinión, su opinión, digamos que el día hoy hace sol, pero ustedes dijeron que hace sol porque escucharon a otra persona que dice que hace sol. No es una opinión propia, basada en una investigación, es una opinión basada en lo que escucharon. Es muy distinto que ustedes hayan ingresado a una fuente oficial, por ejemplo, el Instituto de Climatología, y vean que sí, efectivamente, para el día de hoy hay una radiación de tal valor, hay una humedad de tal valor, hay una probabilidad del sol alta, entonces ha pasado en eso, en esa investigación, ustedes dicen, sí, hoy va a haber sol, entonces es una información con sabiduría basada en la investigación. Es importante que tengan eso en claro porque mientras que las obligaciones se imponen desde afuera, que vendría a ser la ley, la norma y reglamento, la responsabilidad nace desde dentro de la persona, por cómo se expresa la ética, los valores y el compromiso social. La relación que vendríamos a tener entre responsabilidad y obligaciones, pues es que cumplir con las obligaciones garantiza que el respeto a la ley y a la convivencia.
Asumir la responsabilidad significa ir más allá, implica hacerlo con conciencia, con compromiso y con ética, no solo por miedo a una sanción. Un buen ciudadano no es solo el que cumple sus obligaciones legales, sino el que también actúa con responsabilidad, comprendiendo que sus acciones tienen un impacto en la sociedad. Otro ejemplo, digamos que pasa el camión de la basura, pasa todos los días a las 8 de la noche. Es una responsabilidad y sacar la basura a las 8 de la noche, pero si la persona no saca la basura fuera de esa hora, no estaría cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso causaría lo que es daño a un bien público y daño a la comunidad. Porque el camión ya pasó, la basura va a quedar para el día siguiente, esa basura se va a dañar, va a quedar regada en la vereda es bien pública, entonces eso también son normativas que se debe de seguir y establecer. Hasta allí tenemos dudas, No, Liz. ¿ok? Vamos a ver algo súper importante más que todo en la Constitución del Ecuador. Nos indica que primero debemos respetar la ley, cumplir con las normas jurídicas en cualquier ámbito, tránsito, educación, salud, trabajo, entre otros. Ejercer el derecho al voto en el Ecuador es obligatorio, recuerden, para mayores de 18 y facultativo para los adolescentes de 16 a 18 y personas mayores de 65. Pagar impuestos y las tasas permiten financiar servicios como educación, salud, seguridad, entre obras públicas, defender la soberanía y el territorio en caso de ser necesario. Eso también viene con las responsabilidades y obligaciones. En caso, otro ejemplo, que estamos en puro ejemplo, en caso de haber una guerra y se solicite las tropas ecuatorianas y digamos que no hay muchas tropas, al ser ciudadano ecuatoriano uno tiene el beneficio de la seguridad pública, ¿verdad? Pero también la obligación en caso de ser necesario enlistarse para servir en caso de guerra. Porque si dicen el Estado diría, otro ejemplo, pues no, mayores de 18 tienen que pasar obligatoriamente el servicio militar, tendrían que hacerlo, porque también viene con las obligaciones y las responsabilidades. Hace muchos años atrás era obligatorio el servicio militar, actualmente no, es opcional, pero sí, antes, muchos años atrás, si mal no me parece, antes del 2000, era obligatorio. Cuidar el medio ambiente y los bienes públicos, entendiendo que pertenecen a todos. Eh, es indispensable que si van a un parque y alguien está dañando, no se dañan las plantas o se quieren llevar el cerco, porque a veces las personas que hacen recolecta chatarra también se llevan eso porque es dinerito, pero eso es dañar un bien público. Entre Entre todo eso debemos diferenciar las palabras claves. Responsabilidad se cumple con lo que exige la ley o la norma, perdón, obligación se cumple porque lo exige la ley o la norma y la responsabilidad se cumple porque la persona quiere y entiende su importancia en la vida social. Entonces, basado en lo que hemos interpretado el día de hoy, voy a mostrarles lo que vamos a hacer. Recuerden, basado en su opinión, yo quiero escuchar, quiero leer lo que ustedes piensan, no quiero actividades realizadas con inteligencia artificial, peor capturas de pantalla. Normativas para la actividad, en la parte superior, en el cabezado, lleva la fecha, por ejemplo, martes 10 de octubre, perdón, martes 7 de octubre del 2025, materia, educación para la ciudadanía, sus dos nombres y sus dos apellidos. Esto es para que ustedes puedan diferenciar las actividades que envían, porque no le tienden a no poner título, entonces me envían después mal actividades de otra materia,
y no van a poder ser calificadas porque solo califico actividades de mi materia. Y ahí especifican tarea en clase o tarea en casa. Entonces, para la tarea en clase del día de hoy vamos a responder las siguientes interrogantes en 250 palabras. Ustedes dirán, hartísimas palabras, pero no, son dos párrafos y cada párrafo de 4 líneas, entonces son pocas palabras. En 250 palabras basado en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. ¿Puede el Estado decidir sobre la vida de los ciudadanos? ¿Sí o no? Si ustedes dicen que sí, ¿por qué? Si dicen que no, ¿por qué? ¿Qué opinan sobre la pena de muerte? Ustedes, como estudiantes, me indicaría qué opinan de la pena de muerte. La pena de muerte depende de las circunstancias, bajo qué reglamentos estaría aplicada la pena de muerte, sería bueno, sería malo. Tenemos bastante para poder impartir. Aquí yo les digo 250 palabras, no les digo ni máximo ni mínimo. Si ustedes pueden desarrollar el tema un poquito más de acuerdo a la interpretación, porque a veces cuando empezamos a escribir, las palabras ruedan, 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 y uno termina redactando más de lo que tiene pensado. Aquí por eso tenemos dos interrogantes. La primera, el Estado puede decidir sobre la vida de los ciudadanos y qué opinamos sobre la pena de muerte. Para la tarea en casa, vamos a responder las siguientes interrogantes basadas en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. El primer ítem es, si el aborto fuera legal en Ecuador, el Estado estaría intentando, el Estado estaría intentando controlar, atentando contra la vida, el derecho a la vida, o es una decisión de cada mujer. Repito, si el Estado fuera, si el aborto fuera legal en Ecuador, ¿estaría atentando contra el derecho a la vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O es una decisión de cada mujer? El siguiente ítem, ¿qué ocurrió durante el periodo de 1984 y 1988 en nuestro país respecto al derecho a la vida frente a los aparatos represores del Estado? Esto yo les comentaba, mi hermano me parece, creo que fue en la primera clase o en la segunda, que les comentaba que fue un masacre que hubo en esa época. Pero se los dejo para que ustedes puedan investigar más al respecto y pues me cuenten en la siguiente clase para poder leer su investigación de este tema, ¿sí? Hasta allí, ¿tenemos dudas? No, Lisa. No, ok, entonces ya pudimos establecer lo que es responsabilidades y obligaciones, los conceptos, las prioridades, los ejemplos, en qué circunstancias se utilizan, siendo una persona jurídica y siendo una persona civil. Entonces es importante que tengamos al tanto estos datos. Así que si salen por la calle y se comen algo, no lancen la basura al suelo. Busquen un contenedor de basura o carguen su propia fundita y ahí desechan su basura y cuando llegan a la casa, pues ya lo ponen en el tacho de la basura para cuando pase el recolector. Porque sí, la basura también termina en donde se recolecta o vuela y vuela y cae en el mar y después daña también lo que es la especie marina. Si no ustedes no sabrán, pero les voy a contar. En el sector por donde me encuentro, la gente tiende a alimentar a las aves, a las palomas, y las alimentan con grano seco, por ejemplo el arroz sin cocinar. Entonces cuando alimentan a un ave con esto y el ave se posa en los cables eléctricos, hace capum, eso es responsabilidad o obligación. ¿Usted qué cree, Cristian? Es si hay señales éticas que dicen no alimentar a las aves, y ustedes van y lo alimentan, eso es una responsabilidad. Saber que dicen no hacerlo de forma interior.
ok, yo sé que ahí dice no hacerlo, pero voy y lo hago, o es una obligación que sé que debo de obedecer esa norma y la incumplo. Y van de la mano, porque es lo que uno le nace, que viene con lo que es la ética personal y lo que es el reglamento de las normas sociales establecidas. Si nos dicen no alimentar a las aves, no hay que alimentarlas. Por un motivo será. Pero si van y los alimenta, pues estamos incumpliendo las normativas. Entonces, sí abordaríamos pues esos temas, sería importante que vayamos revisando. Para la siguiente clase, como les decía, me encantaría poder leerles o que ustedes me comenten cómo fue la tarea en casa, me comenten su tarea, ¿sí? Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Fue un placer inmenso estar con ustedes. Gracias, Cristian, por conectarse. Lo invito a que se siga conectando a este espacio y que no me deje, porque si no me quedo aquí yo solita. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, profe.